Buenas tardes, estimados amigos profesionales que nos acompañen aquí en Director Global. El día de hoy tenemos un muy importante tema. Va a exponernos el ingeniero Dante Antiporta sobre Kanban para equipos ágiles. Ustedes saben muy bien que Kanban es, ya como lo va a decir más adelante, es un tablero visual y Kanban también tiene una certificación internacional a través de CertiProf, que justamente de la que hablaremos más adelante y que están cordialmente invitados a participar también de esa certificación. Bueno, Dante es ingeniero de sistemas, es egresado de la maestría de ingeniería de sistemas con especialización en tecnología y también tiene certificaciones como el Project Management Professional, que es el PMP, y también tiene certificaciones como Scrum Master, ITIL Foundation y Innovation Management, entre otras certificaciones. Está especializado y tiene mucha experiencia en gestión de proyectos también con Scrum y con el PMP, ¿no? Y con todo lo que habla el PMBOK. Es docente hace varios años también en director global y en importantes empresas y también universidades del país. Y además ha gestionado proyectos en organismos públicos y privados. Así que su experiencia es bastante importante en esta sesión que vamos a llevar junto a él. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través que nos van a ver a través del canal de YouTube más adelante, y las personas que han asistido el día de hoy. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el transcurso de la exposición del ponente. Así que por favor, si ustedes pueden utilizar el chat y pueden ir haciendo sus preguntas que gustosamente las responderá de acuerdo al tiempo que disponga el ponente. Y están cordialmente invitados a participar de las preguntas y más adelante tendremos sorpresas para ustedes. Muchas gracias. Dante, te doy el pase para que comiences con el interesante tema que nos tienes hoy día. Ok, muchas gracias, Carmen. Ok, bienvenidos, estimados amigos, asistentes, a este primer webinar del año de Director Global, que se ha denominado Kanban para equipos ágiles. Bienvenida Carmen, Javier, Guadalupe, Henry, Luigi, Luis y todos los demás que se están comenzando a conectar. Ok, bien, como ya mencionó Carmen, este primer webinar, bueno, vamos a tocar, ¿no?, algunos temas relacionados con Kanban, con temas de la agilidad, y cómo es posible aplicar y implementar Kanban, ¿no?, en una organización, cuando esta organización obviamente quiere comenzar a hacer sus pininos o quizás quiera mejorar también en sus temas operativos, ¿no? Porque Kanban no solamente se aplica, digamos, a un tema de proyecto de por sí, sino también lo podemos aplicar a nuestras tareas o nuestras actividades en el día a día, ¿no? En la parte de las operaciones, por ejemplo, de una organización, sea esta una organización proyectizada, una jerárquica, ¿no?, una matricial, bueno, en fin, de acuerdo a lo que nos indican también, ¿no?, el tema de los proyectos. Entonces, este tema de Kanban en realidad es transversal para muchas organizaciones, independientemente si estas hacen o no proyectos. Ahora voy a explicar el por qué indico ello, ¿no? Eso también parte un poco de la experiencia que he tenido aplicando Kanban en una organización pública, sobre todo para el tema del día a día, en el tema de las actividades y las tareas operativas, ¿no? Y que también se puede aplicar, obviamente, a los proyectos, sea este un proyecto de forma ágil, o sea un proyecto desde el punto de vista predictivo, o quizás un proyecto híbrido, ¿no?, donde hacemos un mix entre ambos enfoques. Bien, vamos rápidamente al tema de Kanban, ¿no? ¿Qué es Kanban? Bueno, en resumen, Kanban significa, pues, señal o tablero visual, ¿no? Obviamente proviene de las palabras japonesas, escritas en kanji. Por un lado, kan, señal, y el otro ban, visual, ¿no? Entonces, una señal visual, un tablero visual, es una señal que nos da a conocer algo, que nos comunica algo, ¿no? Ese es el significado o la traducción de la palabra Kanban. Kanban no es nuevo, ¿no? Ya tiene sus años de desarrollo. Básicamente,
el principal desarrollador, promotor, ¿no?, de esta metodología. Kanban es una metodología, es el señor Taiichi Ohno, que ya por los años 40 presentó esto al CEO de Toyota, ¿no? El CEO de Toyota, recordemos, se llamaba Kiichiro Toyoda. Kiichiro Toyoda tenía una preocupación, ¿ah? Su preocupación principal era básicamente ver cómo la productividad de Japón era tan baja comparada contra lo que son las empresas de Estados Unidos, en especial los coches, ¿no?, que se fabricaban en Estados Unidos. Entonces, esa era su preocupación principal de Kiichiro Toyoda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, viendo esa diferencia tan grande de productividad, él no podía, él quería, pues, ¿no?, mejorar justamente este tema, viendo el tema también de lo que son los desperdicios, ¿no? Ustedes saben que en un proceso de fabricación, donde tenemos inputs, que son los insumos, tenemos el proceso en sí, que es la fabricación, y luego la salida, que es el resultado, siempre vamos a encontrar algún tipo de desperdicio. Y en japonés, bueno, se conoce como muda. Entonces, ante esa preocupación del señor Kiichiro Toyoda, es que este joven Taiichi Ohno es que le presentó, ¿no?, esta forma de poder visualizar el trabajo de la parte operativa. Recuerden esto, ¿no?, la parte de operaciones. Entonces, pero obviamente esto implicaría también un cambio de cultura, ¿verdad? Entonces, justamente Taiichi Ohno, ingeniero, que fue un ingeniero industrial, propuso esto, ¿no?, a Kiichiro Toyoda ya por el año 1943. Durante su proceso, pues, de lo que fue el desarrollo de Kanban, Taiichi Ohno identificó y clasificó 7 tipos de residuos o desperdicios conocidos como muda, que conducen a generan una disminución del rendimiento y la productividad como un sistema en sí. Entonces, ¿qué identificó Taiichi Ohno? En función a estadísticas, obviamente para eso hay que aplicar la estadística, conocer los desperdicios, cómo se van produciendo día a día, hacer un conteo, ¿verdad?, generar indicadores. En el tema de la mejora de procesos, se dice que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, en base a esas mediciones que identificó, Taiichi Ohno encontró lo siguiente, ¿eh? Primero, en cuanto al transporte, ¿no?, desplazamiento de productos que no son requeridos para ejecutar el proceso. Entonces, también encontró que había una serie de elementos de transporte que, por ejemplo, había mucha dificultad, mucha distancia desde el momento en el cual quiero transportar algo para ser luego producido y mejorado, ¿no?, transformado. Obviamente eso toma un tiempo también. Mientras mayor distancia hay entre los insumos que se van a utilizar, que van a entrar al proceso, obviamente eso también puede generar desperdicios en cuanto a tiempos, a materias primas, ¿no?, malogradas, desperdiciadas. Entonces ahí viene el tema también de lo que se conoce ahora como los layouts, ¿no?, o la distribución adecuada de los elementos que se van a utilizar para el proceso de una operación, de una fabricación. También encontró el tema de inventario, ¿no?, todos los componentes, trabajo en progreso y productos terminados que no se están procesando, ¿vale?, básicamente en función a la acumulación de las materias primas en determinada zona de almacenamiento. Entonces, el tema de los inventarios, cuando hay esa acumulación, también se consideró como un desperdicio, un residuo, algo que disminuye el rendimiento y productividad del sistema. Eso lo podemos ver, ¿no?, de manera así bien precisa, por ejemplo, cuando nosotros vamos, pues, a una tienda por departamentos a querer comprar una ropa de estación, ¿verdad? Ustedes van, pues, a estas tiendas por departamentos que hay, si se han ido, pues, por Lima o partes del país también, van a encontrar Weschler, Ripley, Zara, en fin, etcétera, ¿no?, donde comienzan con la ropa de temporada a un determinado precio. Y a medida que la temporada va llegando o ya se va pasando, ustedes van a ver, ¿no?, descuentos al 50%, al 60%. ¿Por qué hacen ese tipo de descuentos? Porque obviamente almacenar ese tipo de ropas, que es de una temporada específica, en su inventario les sale mucho más caro. Entonces prefieren disminuir, ¿no?, el precio de venta para poder, obviamente, recuperar también ya
lo que resta, ¿no?, de temporada. Entonces, el costo de inventario también es importante. Movimiento. Personas o equipos que se desplazan o caminan más de lo requerido para ejecutar el proceso. También identificó que tener demasiado desplazamiento de personas y equipos, obviamente es un desperdicio de tiempo. Entonces, ahí tenemos ya 3 elementos identificados. Entonces, hay que optimizar eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el layout o la distribución óptima de estos componentes del proceso nos permiten justamente mejorar ese tipo de movimientos. En cuanto a la espera, cuando alguien se queda esperando por un próximo paso de producción, ¿no? Eso lo conocemos nosotros como cuello de botella, por ejemplo. Cuando un proceso productivo tenemos muchos elementos que van ingresando y por una gestión de la capacidad propiamente dicha del inicio del proceso, obviamente, se genera un cuello de botella, una espera, ¿verdad? Tenemos también la sobreproducción, producir por encima de la demanda. ¿Qué pasa si tu demanda es 100 y tú estás produciendo 150? Se te van a quedar almacenados 50 en inventario y eso se va a ir acumulando. Y como hemos visto, el costo de inventario, en este caso ya de algo producido, también te puede afectar, ¿no?, en cuanto a tu espacio, obviamente, ¿no? Vas a tener que necesitar mayor capacidad de almacenamiento, lo cual tampoco es óptimo. Sobreprocesamiento, causado por una pobre creación, diseño, implementación de una herramienta. Entonces, aquí también podemos encontrar un problema de errores de fabricación, de productividad, y obviamente tenemos que identificar en dónde se está produciendo este error para corregirlo, ¿no? Y finalmente los defectos, el esfuerzo para tomar, para inspeccionar y reparar los defectos encontrados. Los que venimos del mundo de TI, bueno, entre ellos me encuentro yo, se encuentra Carmen también, se encuentra Javier, ¿no? A propósito, también había, para mí, para mencionarles, ¿no?, que tanto Carmen como Javier forman parte, pues, también de Director Global, son elementos, ¿no?, muy importantes también en la organización, y que también podemos identificar a través de estos problemas que se encuentran en los defectos, cómo estos pueden, ¿no?, ocasionar este sobrecosto, que en gestión de proyectos se llama el costo de la calidad, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? En gestión de la calidad identificamos este problema, ¿no? Entonces, en base a eso, pues, se identificaron estos 7 tipos de residuos para poder optimizar y luego cómo implementar Kanban, ¿no?, a través del tablero visual. Antes de pasar al tema Kanban específico en sí, quería comentarles que luego, con el correr de los años, a medida que comenzábamos, ¿no?, a implementar estos temas de Kanban, por ahí de Scrum en su momento, por ahí de Lean, a propósito, también ya les vamos a comentar, hay un muy interesante webinar relacionado con Lean, que ya le vamos a comentar a medida que avancemos en la presentación del día de hoy, ¿ok? Entonces, ahí entró también el tema de manifiesto ágil. ¿De dónde viene este tema del manifiesto ágil? Para aquellos que aún no lo han visto, bueno, básicamente viene de aquellos proyectos de desarrollo de software, ¿no? Porque los proyectos de desarrollo de software tenían muchos problemas. Se había querido hacer un símil entre la gestión de proyectos de infraestructura, básicamente ingeniería civil, y tratando de llevar esas buenas prácticas de ingeniería civil a la ingeniería de desarrollo de software, y obviamente había pues realidades distintas, ¿no? No es lo mismo desarrollar o construir un edificio, una casa, donde los planos y diseños ya están previamente aprobados y desarrollados al detalle, versus algo que es un intangible, como es un software, que es cambiante en base a las necesidades y los requisitos de los usuarios. Entonces ahí se identificó este problema. Y aquí viene el concepto de manifiesto ágil. ¿Qué decían los integrantes, ¿no?, estas personas que se reunieron? En base a sus experiencias y la problemática, ellos dijeron que ellos ponían como primer lugar a los individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas. No significa que un proceso o una herramienta no sea útil, significa que es mejor la interacción con las personas, llegar a acuerdos, ¿ok?, por sobre un proceso muy bien definido o una herramienta, digamos, tecnológica de última generación. Ellos priorizaban, o se debe priorizar, el software que funciona sobre documentación exhaustiva. O sea, lo que se buscaba era algo funcional, algo que sea útil y de valor para la organización, por sobre tener una documentación demasiado exhaustiva en cuanto al tema del software. Porque, valgan verdades, cuando uno va desarrollando un software,
vemos que el tema de la documentación, que también nos toma un tiempo, si lo podemos hacer a la par, eso sería lo ideal, junto con el desarrollo del software, vemos que durante la etapa de pruebas, pues hay muchos cambios, ¿no? Y estos cambios obviamente también originan que se vaya actualizando la documentación técnica, nuevos campos, modificación a la base de datos, entre otros elementos que luego hacen que tengamos que rehacer la documentación inicial. También se daba prioridad a la colaboración con el cliente por sobre la negociación de los contratos. Es decir, individuos, interacciones, comunicación directa y acuerdos con los clientes en función, obviamente, a sus necesidades y requisitos. Entonces, la agilidad lo que dice es, tienes que adaptarte a los cambios que van ocurriendo, ¿no? Responder ante el cambio sobre seguir un plan. Entonces, la única constante en los proyectos y en la realidad, como lo hemos visto, es que hay muchos cambios que son permanentes, que son constantes. Entonces, tener un plan rígido o seguir un plan rígido no nos va a favorecer para poder alcanzar los objetivos y sobre todo cumplir con las necesidades y requisitos que puedan tener, ¿no? Nuestro cliente final, nuestros usuarios finales. Esos son los elementos del manifiesto ágil. El objetivo aquí es mejorar siempre la calidad e incrementar el cumplimiento a través de lo que se llaman los ciclos de producción, ¿no? Los famosos sprints o iteraciones. También quería comentarles algo que se da en función a lo que es el reporte de la adopción ágil, justamente del año pasado, ¿no? ¿Por qué decimos que Kanban es importante y necesario conocerlo y aprenderlo? Si bien es cierto que Scrum es un framework, ojo, Scrum como tal es un marco de trabajo, es un framework, por lo tanto es mucho más amplio que Kanban, es el framework más utilizado, ¿no? Desde el punto de vista ágil. Según el reporte, ¿no?, de Certiproof, el reporte de adopción ágil, el 66% de las personas encuestadas utiliza Scrum. Y un 15% utiliza como método, como disciplina, como una práctica Kanban. Pero como ustedes también recordarán, Scrum de por sí ya incorpora, ¿verdad?, los tableros en Kanban a través de una serie de herramientas que pueden ser manuales, también pueden ser a través de software que ya está desarrollado y en el cual uno puede adquirir. ¿Y qué otras prácticas o métodos adicionales que complementan a Scrum se utilizan? La mayoría de los encuestados, como ustedes pueden apreciar, indicó que utilizan Kanban, ¿no? Entonces Kanban está bastante posicionado en el mercado y se complementa muy bien con Scrum. Scrum utiliza el método Kanban, utiliza otros elementos, como por ejemplo historias de usuario, que no son propios de Scrum, sino provienen de, en este caso, de XP o programación extrema, donde se desarrolló, ¿no?, este concepto de historias de usuario y cómo deberían de documentarse. Y luego Scrum los incorpora ahí. Además, ahora sí, veamos algunos elementos ya clave con relación a Kanban, ¿no? Principios y prácticas generales. Este libro es muy interesante y yo se los recomiendo. Se llama Kanban Esencial Condensado, de David Anderson y de Andy Carmichael. Es del año 2016, donde se indica ahí, ¿no?, los principios y prácticas generales de Kanban. Los principios son comenzar con lo que se hace actualmente. Ojo con eso, ¿ya? Comenzar con lo que actualmente estás haciendo y desarrollando. Significa entender tu proceso actual, tal y como se practica en tu organización, respetar las funciones, las responsabilidades y títulos de trabajo existentes. El Kanban no es una reingeniería, sino es adaptar a lo que actualmente estás haciendo. Conseguir un acuerdo para perseguir esas mejoras a través del cambio evolutivo, gradual, no es un cambio traumático. Y fomentar, obviamente, temas de liderazgo en todos los niveles. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Lo que estés haciendo actualmente lo puedes mejorar y lo puedes visualizar aplicando, en este caso, Kanban. Kanban nos da una serie de principios, una serie de prácticas que son necesarios implementar, como el tema visual, ¿ya?, ¿no?, visualizar el trabajo actual. Luego vamos a ver qué es el WIP. El WIP es el trabajo en progreso, ¿no? Work in progress. Y también es importante limitarlo porque en base a esta limitación del trabajo en progreso, podemos liberar o identificar el cuello de botella. Entonces, otro libro que también les podría recomendar es el de La Meta, de
el Yahoo Goldart, que es muy bueno, muy buen libro para poder entender de manera rápida lo que son la teoría de las restricciones. Gestionar el flujo de trabajo, ojo con eso, Kanban, como ya hemos visto, nace desde la necesidad de la operación de una organización, en este caso, de un producto, ¿no? En concreto. Entonces, gestiona este flujo de trabajo que es constante y permanente, ¿no? Que se puede adaptar eso a un proyecto, es posible adaptarlo, ¿no? Scrum ya lo hace. Hacer explícitas justamente estas políticas que tienen que ser claras y entendibles para todas las personas. Establecer circuitos de feedback o retroalimentación de manera constante y permanente, ¿no? Para ir mejorando el proceso en base a las iteraciones que se van produciendo. Y mejorar y evolucionar de manera constante, identificando obviamente lo que se esté haciendo no tan bien y mejorarlo. O también desechar algunas prácticas que no sean adecuadas para el entorno de la organización, para la cultura organizacional. También es posible hacer eso con Kanban, ¿no? Entonces, esto es lo que en principio y prácticas nos dice Kanban como tal, ¿no? Entonces, este libro, Kanban Esencial Condensado, se los recomiendo. Lo pueden encontrar, ¿no? En internet, está en PDF y es bastante interesante, ¿no? Además de la meta de Yahoo World. Características de Kanban, como ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Tenemos un tablero con 4 estados, desde un inicio el backlog, ¿no? Es lo que se conoce como el trabajo pendiente por hacer, lo que se está definiendo que tiene que realizarse, ¿no? Las características identificadas por el equipo, ¿no? En este caso de trabajo. Está lo que está en espera, o un buffer, lo que tiene que de alguna manera ser identificado, algún error, bug, problemas de por sí, que está como una espera, como que se han identificado problemas y que tiene que luego solucionarse esos problemas para que pueda avanzar al working o en progreso. ¿No? Y luego, una vez terminado, ¿no? Acá está, hecho, ¿no? O terminado, concluido, esta actividad o tarea que se ha ido identificando. Entonces, va a pasar por cada uno de estos estados alguna determinada tarea o característica o actividad que se pueda identificar. Es bastante sencillo, no es complicado, ¿no? Entonces, aquí lo que se espera es que las personas jalen, identifiquen esas tareas, características o actividades y vayan avanzando conforme se van desarrollando, se van terminando, ¿no? Obviamente hay que poner las políticas cuando van a estar en el estado de espera o waiting, cuando están en working, trabajando, o cuando ya han sido terminados o hechos. Esas políticas también se pueden colocar de manera explícita, de manera visual, para que todos, ¿no? Cumplan con esas características. ¿Cuáles son los pasos para usar Kanban? Son los siguientes. Esta es la recomendación. Primero, obviamente, visualizar el trabajo, ponerle un tablero visual. Limitar el trabajo en progreso, lo que se conoce como el WIC, o Work in Progress, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es necesario para poder delimitar los conocidos cuellos de botella, ¿no? ¿Ok? Siempre, ya sea en un proyecto, en un trabajo, en el día a día, vas a encontrar algún elemento, ¿no? Algún elemento del proceso, alguna persona, alguna máquina, que por su limitada capacidad, ¿no? Te va a generar ese cuello de botella. Entonces, lo que nos dice Kanban, y obviamente también el tema de la meta y teoría de restricciones, es adaptar el sistema, ¿no? Al flujo de trabajo según este elemento que es un poco más lento, ¿no? Tiene sus razones, ¿no? El por qué tenemos que adaptar a eso, ¿no? Porque eso al final es lo que nos va a dar la cadencia o el ritmo de trabajo de nuestro sistema productivo. Administrar o gestionar el flujo de manera constante, hacer mediciones, hacer políticas de proceso explícitas para que todo nuestro personal o nuestro equipo de proyecto las conozca, las interiorice y las cumpla. Dar retroalimentación. Si tu iteración o tu sprint es, por ejemplo, de 2 semanas, al concluir la segunda semana, se reúnen para poder identificar las mejoras del proceso, qué se hizo bien, qué no se hizo tan bien,
qué es lo que, qué es lo que podemos mejorar y qué es lo que podemos, en este caso, incluir, ¿no? Para mejorar con nuestros ciclos productivos. ¿Ok? Mejorar la colaboración y evolucionar. ¿Ok? De manera empírica, usando en este caso modelos o el método científico. Esto proviene por el simple hecho de que Kanban, como todos los métodos ágiles, mayormente son empíricos, vale decir, en función a la aplicación, ven las mejoras, ¿no? O los problemas, y en siguientes ciclos van mejorando, ¿no? Es un trabajo, un conocimiento empírico. Luego vemos cómo podemos implementar un tablero en Kanban para nuestra organización o nuestro proyecto. Este es un tablero bastante sencillo, ¿no? Con solo 3 estados, por hacer, en curso y hecho. Cada una de las tarjetas que ustedes ven, que pueden ser POSITs, básicamente son las tareas, actividades que tenemos que ir desarrollando según el ciclo definido. Nuestro ciclo puede durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depende ya de la necesidad de tu organización o de tu proyecto. De manera personal, cuando trabajé con estos temas de Kanban y temas ágiles, de manera específica, en mi caso, el ciclo era de 1 semana, ¿no? El sprint. El lunes, reunión de planificación, se identificaban las tareas o actividades y luego volvíamos a reunirnos los miércoles para ver los avances y concluíamos en la reunión de los días viernes para ver la conclusión o de repente también los problemas que hayan evitado que se concluya alguna determinada tarea o actividad. Y esa tarea o actividad no concluida el día viernes se priorizaba para que se termine el día lunes de la semana siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Tener actividades terminadas, semana a semana. Obviamente también había actividades que por su naturaleza o complejidad podrían durar más de 1 semana o hasta 2. El objetivo era que no dure más allá de esas 2 semanas, de tal manera que se vaya viendo el avance de las tareas y actividades del día a día, de la parte operativa o también de proyecto. Es visual porque permite a todo el equipo ver quién está trabajando en qué, ¿no? Sobre todo para evitar el problema de que de repente alguno pueda pensar que le dan más actividades que a otra persona, ¿no? Entonces, para eso podemos utilizar también Kanban. Nuestro blog de tareas, nuestro backlog, donde podemos identificar tareas o actividades que se van a realizar, lo que están pendientes por hacer, lo que se está haciendo, lo que se ha terminado y luego lo que se va archivando. Es otra manera también de poder desarrollar o, digamos, definir tus estados de tu tablero de Kanban, ¿no? Pero tener en cuenta que las tareas de este backlog, que son los trabajos pendientes por hacer, se priorizan antes de pasar a los diferentes estados. ¿Quién los prioriza? Bueno, puede ser en conjunto con el equipo del proyecto. Bueno, si estás trabajando con Scrum, obviamente quien lo va a priorizar ahí es el Product Owner. Recuerden, ¿no? Según los conceptos de Scrum, quien prioriza lo que se vaya a desarrollar, ¿no? Durante esa iteración, un sprint siempre es nuestro Product Owner. Pero en un trabajo operativo del día a día, en tus actividades, eso lo pueden hacer en conjunto tu jefe o jefa directo junto con el equipo, ¿no? De trabajo. Entonces, eso ya se define. ¿Se dan cuenta? Nos lo vamos adaptando de acuerdo a la actualidad, de acuerdo a la necesidad de tu trabajo y de tu organización. Después tenemos el flujo de trabajo. Obviamente aquí hay que definir los estados. En este tablero Kanban hay 3 estados. ¿Pueden haber más? Sí, es posible que haya más estados. Y aquí se definen las políticas de manera explícita. No se avanza de un estado a otro hasta que se cumplan, ¿no? Hasta que se cumplan todos los requisitos o necesidades definidas, ¿no? en las políticas, ¿no? Entonces, Kanban busca identificar entonces esos estados por los que va a pasar el trabajo que hace el equipo y tener visible esa información que se está realizando, ¿no? De esa manera vamos viendo y vamos optimizando también nuestro trabajo, vamos priorizando y vamos avanzando en los pendientes que tenemos en nuestras actividades. Esto lo podemos implementar de manera sencilla, con un papelógrafo, lo podemos implementar con una pizarra quizás de corcho, una pizarra blanca, donde podemos ir definiendo ahí las filas, las columnas, los estados,
¿no? En este caso no se han definido filas. Si ustedes se dan cuenta, solamente están los estados en las columnas, por hacer, en curso y hecho. Y luego ahí las actividades o tareas, ¿no? Nuestro POSIT. Es una forma de trabajar. También lo podemos hacer de la siguiente manera, a través de ciertas categorías. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un equipo bastante grande y voy a trabajar por módulos? ¿Ah? Voy a trabajar por módulos. En este caso, tengo categoría 1, categoría 2, categoría 3, y estos podrían ser los módulos correspondientes y aquí las personas que van a ir desarrollando. O quizás quiero identificar por personas, ya de manera específica, ¿no? Pedro, Juan, Mateo, y aquí lo que cada uno de ellos va a ir desarrollando. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, esto es la manera en la cual nosotros podemos ir definiendo, en este caso, ya las filas. Y eso se puede implementar de manera bastante sencilla y rápida, con papelógrafos y con posits. Ahora bien, eso obviamente era una realidad en la cual estábamos trabajando de manera directa, ¿verdad? Antes de la pandemia, cuando podíamos, pues, vernos, ¿no? Directamente. Ahora, por temas de la pandemia, el aislamiento social y todo lo demás, debemos de adaptarnos. Para ese caso, cuando vamos a trabajar con equipos remotos, cada uno en un determinado lugar, ya sea en su casa, o de repente un equipo reducido en la oficina y otro en otras ciudades o espacios, podemos utilizar ya unas herramientas que han sido implementadas en la web. Una de ellas, y bastante conocida, es la que se conoce como Trello, ¿no? Que ustedes pueden apreciar en pantalla. Trello es una de las herramientas bastante desarrolladas, lo he utilizado también. Es muy útil en su versión free, nos da unos tableros ya definidos donde podemos agregar algunos estados o columnas que nos sirvan para nuestras actividades, nuestro día a día o para un proyecto específico. Entonces, es muy interesante esta herramienta, ya tiene implementados tableros en Kanban que solamente nosotros podemos invocar y luego lo podemos utilizar, ¿no? Y aquí Dante, escribir, sí. sí, justamente ahora que estás hablando de Trello, bueno, nosotros aquí en Director Global también hemos estado utilizando esta herramienta y Así para es. organizarnos en el trabajo y es bastante sencillo, ¿no? De utilizar y además de ordenar los trabajos en progreso, las listas de tareas, las actividades, proponer una fecha de finalización de la actividad, en fin, y además no solamente lo puedes utilizar para tu trabajo, sino que si deseas también lo puedes inclusive utilizarlo para administrar un negocio o para la parte de organizar el trabajo de tu hogar, ¿no? Sí, también. Entonces, no solamente no solamente pongámonos en el plano de que solamente lo vamos a utilizar para el trabajo, porque en realidad le podemos dar muchos usos a ese tablero Kanban. Sí, efectivamente, ¿no? Tiene muchos usos, ya depende de la necesidad. Por eso es que cuando empezamos la exposición, indicamos que Kanban se adapta, ¿no? Tú tienes que utilizar Kanban y lo adaptas a tu realidad actual. Luego otra herramienta que podemos emplear es Kanban Tool, como ustedes pueden apreciar ahí. Kanbanize también es otra herramienta, ¿no? Cada una tiene sus características y sus funcionalidades en las cuales podemos utilizar para implementar Kanban poco a poco, y también tiene justamente ese tema de las políticas que se pueden definir. Por ejemplo, aquí en esta herramienta Kanban Tool podemos ver dos números, ¿no? En el estado donde dice waiting o espera, ¿ok? Dentro de in progress o en progreso, se ha subdividido en dos estados. Uno que está en espera y otro que dice working, ¿no? Trabajando o desarrollando. Entonces vemos que en el primer caso de waiting dice 5 de 7. ¿Qué significa eso? 7 significa la cantidad máxima de tareas o actividades que se podían aceptar dentro de waiting. En este momento tenemos 5, o sea, nos quedan como máximo 2 tareas más para agregar. Una vez que se llegue a ese límite, no va a ser posible agregar más tareas o actividades hasta que se concluya alguna de estas y pase al siguiente estado de working. En working, ¿qué tenemos? 2 de 4. Como máximo son 4 tareas o actividades y actualmente se están trabajando en 2, ¿no? Eso significa justamente estos números del WIP. Se está limitando el trabajo en progreso, ¿no?
es muy interesante cómo podemos nosotros ir trabajando con Kanban y podemos irlo adaptando a nuestra realidad, ¿no? Entonces, Kanban de por sí trabaja solo, ¿ah? No necesitas utilizar Scrum para emplear Kanban. Como ya hemos visto, Kanban es más antiguo que Scrum. ¿Cómo medir el éxito en proyectos ágiles? Una recomendación que hacemos es lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista tradicional, siempre tenemos el alcance, el tiempo, el costo, ¿no? El triángulo, el famoso triángulo de hierro, que en proyectos predictivos se manejan o se han manejado así durante mucho tiempo. De manera complementaria, para el tema de la agilidad, podemos utilizar el tema de la relevancia que tengan este proyecto para la organización, si se va a alcanzar o no los objetivos para los cuales ese proyecto se lanzó, y finalmente la sostenibilidad, es decir, si en el tiempo lo desarrollado va a seguir siendo utilizado y obviamente va a tener algún rendimiento, si no económico, de repente social, para los usuarios, ¿no?, de esta organización. Entonces, de esta manera podemos ir definiendo indicadores para poder medir el éxito justamente en nuestros proyectos ágiles, ¿no? Es una recomendación que le podemos dar, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que viene? Antes de Sí, continuar con las preguntas de nuestros asistentes, queremos tenemos unos comentarle, anuncios. así Ujú. es, adelante, Carmen. Sí, justamente, bueno, primero darles las gracias por haber asistido a todas las personas que están presentes, invitarlos a que hagan sus preguntas al ponente, porque ya después de estos anuncios que vamos a realizar sobre nuestros cursos en Director Global, justamente Dante va a estar muy contento de responderles sus preguntas. Si tienen alguna consulta respecto a Kanban para equipos ágiles. Bueno, y primero para decirles que nosotros tenemos una plataforma educativa virtual, que es justamente esta de aquí, y aquí está la dirección donde ustedes pueden entrar a la plataforma educativa virtual. Solamente para todos nuestros alumnos, las personas que se matriculen a nuestros cursos, les vamos a poder dar un usuario y una clave con el cual van a ingresar a ese portal. Y ese portal contiene material. En algunos casos, como en el caso de Canva, contiene simulador, un simulador de examen de certificación internacional que ustedes van a poder utilizar por 3 meses, además de materiales digitales que van a poder descargar. Además van a encontrar las clases, si bien las clases son con docente en vivo, es decir, Dante u otro docente, Dante que es el docente principal, va a estar dando las clases en vivo. Todas las clases quedan grabadas y puestas en nuestra plataforma educativa virtual hasta por 3 meses. Si es que usted no le quedó claro algo, quiere volverlo a repetir o de repente tuvo que ausentarse un momento en la clase y se perdió de algo, pues no se va a perder de nada porque va a tener hasta 3 meses para volver a verlas nuevamente, ¿no? Entonces, el desarrollo de las clases son 100% en línea, es decir, con el docente en vivo. Las clases son grabadas por 3 meses, damos presentaciones, es decir, en PDF, libros también para que ustedes puedan complementar su formación y también profundizar en el tema de Kanban, casos de estudios en digital y también hacemos dinámicas en vivo. Todos los profesores de Director Global en todos los diferentes cursos hacen sus dinámicas en vivo con la colaboración de los alumnos, ¿no?, que son ustedes. Y tenemos nuestro grupo de WhatsApp para una comunicación directa, ¿no? Siempre estamos conectados al WhatsApp para comunicarnos directamente si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, ¿no? A Para, ver, para, para Mayo complementar, Inga, sí, ajá. que todos los cursos tienen dinámicas en vivo, no solamente el Canva, por si acaso. Sí, todos los cursos, exactamente, todos los cursos. Me dicen, bueno, aquí hay una pregunta, Dante, para ti. Mario Inga dice, para la certificación PMP se requiere saber Kanban o qué temas de la metodología ágil. Finalmente, ¿qué bibliografía recomienda? Bueno, creo que ya Dante recomendó varias bibliografías, pero sí te puede responder sobre la certificación PMP. Bueno, no es tema de este webinar. Como ustedes saben, ya el examen de PMP ha cambiado a partir del 2 de enero. Próximamente también vamos a hacer otro webinar
afinando y dándole más información respecto a los cambios en el examen PMP que dimos alguna vez ya en el 2019 y próximamente vamos a volver a dar un webinar al respecto, ¿no? Y de ahí les vamos a dar, bueno, básicamente los conceptos ágiles, ¿no? El marco ágil, la guía ágil de Scrum, que son elementos necesarios que te pueden venir en las preguntas del examen actual, del PMP. ¿Puedes avanzar, Dante? Bueno, aquí justamente estaban unos ejemplos de las dinámicas en vivo que el docente desarrolla dentro de las clases. Este es un ejemplo. Lo hacemos con la participación de los alumnos y obviamente la guía del docente, ¿no? Entonces, existen muchas dinámicas que se ven dentro de cada una de las clases y que hace que esto no sea solamente teórico, sino que también lo llevamos a la práctica. Eso justamente lo hacemos utilizando un método que es el 3C, experimenta, entrena y evoluciona, que es un método creado para Director Global. ¿No? Como ven, acá hay dinámicas en vivo donde ustedes pueden participar y estas son algunas de ellas, ¿no? Sí, Bueno, efectivamente. Aquí Dante. en esta dinámica lo utilizamos, bueno, en la anterior utilizamos Jamboard, Google Jamboard, y en esta utilizamos, por ejemplo, Trello, ¿no? Para que puedan ir ya utilizando Trello y cómo esto se puede emplear en Kanban, ¿no? El cual es bastante sencillo también. No es complicado, pero sí necesita un cierto entrenamiento. La curva de aprendizaje no es complicada realmente. Muy bien, vamos a la Exactamente, siguiente. sí, o sea, a la siguiente página. Ok, bueno, el curso al que están cordialmente invitados y el que nos ha traído el día de hoy con la ponencia del ingeniero Dante Antiporta es Kanban para equipos productivos. Incluye un examen de certificación internacional a través de CertiProf de Estados Unidos y ese examen internacional tiene una duración de 1 hora. Se responden 40 preguntas y de las cuales tienen que estar satisfactoriamente respondidas 24 para poder aprobar el examen de certificación. Además, nosotros brindamos un certificado de parte del director global por las horas de capacitación. En este caso, incluye 20 horas, o para las personas que quieren renovar su PMP, les incluye 20 PDUs. Está una súper oferta, está a 650 soles, incluido el IGB en soles, y para nuestros amigos que están en otras partes del mundo está en $186, incluido el IGB. El curso comienza del 2 al 12 de febrero y es los martes y viernes de 7 a 10 de la noche. Aquí pueden encontrar nuestros números de teléfono si es que ustedes desean contactarnos, ya sea vía telefónica o vía WhatsApp. Y también pueden escribirnos a informes@directorglobal.com. Como saben, incluye materiales digitales, incluye las grabaciones de las clases, incluye el examen de certificación. El costo del examen de certificación está incluido hasta en 2 intentos. Así que anímense porque la verdad, certificarse, nosotros les damos todas las herramientas para que ustedes puedan certificarse satisfactoriamente y obtener su Kanban, su certificación en Kanban internacional validada por CertiProf de Estados Unidos. Muy bien, Dante. Para el mes de febrero también tenemos otro curso que es Lean Startup para emprendedores. Toda aquella persona que de repente quiere formar su startup, de repente tiene una idea de un producto, servicio innovador, están cordialmente invitados. Vamos a ver lo que es modelos de negocio, por ejemplo. Vamos a ver lo que es el tema de pivoteos, el tema de todo lo que es los conceptos de Lean Startup. Y esto justamente es un certificado de 20 horas o 20 PDUs. Se van a realizar 3 clases, los sábados de 3 a 7 p.m. con docente online, con todos los cursos que brinda Director Global. Comienza el 20 de febrero y termina el 6 de marzo, son solamente sábados. También tiene una inversión de 650 soles, incluido el IGB, y de $186 para nuestros amigos que están en el extranjero.
Cualquier consulta a informes@directorglobal.com. Recuerda, elige el crecimiento y desarrollo de tu carrera profesional. También incluye materiales digitales y una biblioteca virtual para que ustedes puedan complementar su formación y puedan tener más información acerca de cómo formar startups, qué se necesita, cuál es el producto mínimo viable que podrían realizar, sobre todo para aquellos que realmente quieren lanzar un producto o servicio, ¿no? Ok, Dante, puedes avanzar. También tenemos para marzo, del 9 al 23 de marzo, los martes y jueves de 7 a 10 p.m., el Scrum Product Owner, que es otra certificación. Si tú ya tienes tu Scrum Fundamentals, tienes tu Scrum Master, pues te falta el Scrum Product Owner. Justamente vamos a tenerlo en marzo y va a contar con la certificación internacional de CertiProf. Incluye el examen de certificación internacional, además de un certificado por 20 horas o 20 PDUs para las personas que tienen la certificación de PMP, para los que quieran realizar su renovación. También está a 650 soles. Es una oferta, es una súper oferta, porque no solamente van a conocer sobre qué hace un Product Owner dentro de un equipo de Scrum o de un equipo ágil, sino que además van a poder certificarse internacionalmente, ¿no? Entonces, recuerden que hay varias certificaciones que estamos viendo en esta oportunidad, y además estamos viendo también que todo esto forma parte del ciclo de la innovación, así que están cordialmente invitados a participar. Recuerden comunicarse con nosotros a través de informes@directorglobal.com o a través de los números que aparecen en esta publicidad, ¿no? Recuerda, elige el crecimiento y desarrollo de tu carrera profesional junto a Director Global. Muy bien, Dante. Y para todos nuestros amigos, justamente continuando en la línea de que estamos hablando de métodos ágiles, metodologías ágiles como Kanban, bueno, justamente la próxima semana, el jueves 21 de enero, vamos a estar hablando sobre usando Lean para mejorar la productividad. Y justamente las inscripciones están abiertas en nuestra página web. Y además, si desean más información, pueden escribirnos a informes@directorglobal.com. Recuerden, es el jueves 21 de enero a las 8 p.m. Esta cita para este encuentro con el conocimiento junto a Director Global. Muy bien, Dante. Jueves 21 de enero del 2021, ¿ya? De este año, por si acaso. Sí, No se vayan a por si confundir. acaso, sí, perdón, del Un pequeño 2021. lapsus. Sí, Un pequeño lapsus. todavía falta la costumbre de que estamos en el 2021. Sí, así es. Muy Ajá. bien. Bueno, Dante, aquí tienes ya las preguntas que nos han hecho a través de los formularios. Teresa Paula Magallanes Mateo pregunta, de Perú: ¿cómo implementar Kanban en el sector público en los proyectos de transformación digital o BPM, por ejemplo? Bien, ahí como ya hemos mencionado durante la exposición del día de hoy, lo que tenemos que identificar es la necesidad de las personas y de la organización, ¿no? Y en función a tu trabajo y proceso actual, agregar ahí el tema de Kanban, colocando tu tablero visual o en todo caso usando una herramienta digital como Trello, Kanbanize, Kanban Tool o alguna similar, que te permita primero plantear e identificar, por ejemplo, a un alto nivel el tema de tus proyectos, por decirlo, ¿no? Proyecto 1, 2, 3. Entonces tendrías un tablero así de alto nivel donde puedas identificar estos temas de proyectos. Y luego podrías generar otro tablero, en el cual para cada proyecto específico te vas colocando todos los estados correspondientes y cómo va a ir avanzando en el tiempo. Y eso lo puedes complementar, obviamente, con un tema de gestión en este caso, de cronograma, ¿no? Porque si es un proyecto, tienes un inicio y un fin determinado. De esa manera puedes ir definiendo e ir adaptando, en este caso Kanban, a tu organización para cualquier tipo de proyecto o de repente para alguna actividad ya identificada como temas de transformación digital, ¿no? No sé, algún proyecto relacionado con tema de mejora continua, implementación de ISOs o BPN, ¿no? Business Process Management,
¿no? Que permita a tu organización, obviamente, ir mejorando en el tiempo, ¿no? De esa manera es lo que podría recomendarles. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos Alberto Narváez Porras pregunta, ¿metodologías ágiles para proyectos y control de operaciones? Bueno, ahí yo te recomendaría, como hemos visto, Kanban se utiliza y encaja muy bien, no solamente en el tema de proyectos, también en el tema de operaciones, porque de ahí nació, de ahí se creó este Kanban. Entonces, puedes emplear Kanban con el tema de sus estados y ciclos e ir definiendo, ¿no?, tus actividades y luego ir colocando tus iteraciones, ¿o no?, según sean estas por semana, una, dos, tres o 4 semanas, ya depende de la necesidad. ¿Qué otra forma de poder implementarlo? Bueno, hay que utilizar alguna herramienta estadística, ¿no? Si vas a trabajar con operaciones, es que ir viendo, por ejemplo, una lista de una hoja de verificación donde puedas identificar ahí los problemas que se van sucediendo en el tema de la obtención del producto o servicio de tu organización, identificando, ¿no?, la problemática y por ahí empleando quizás Pareto. Pareto es muy utilizado en estos temas, que complementa bien a tu hoja de verificación. Un checklist o lista de actividades para temas de calidad. Eso es lo que te puedo recomendar como para que puedas ir empezando, ¿no?, y complementas con Canva. Vamos con la siguiente pregunta. Ramón Castro pregunta, ¿Scrum se puede utilizar para priorizar el backlog? Scrum se puede utilizar para priorizar el backlog. En realidad, quien prioriza, recuerden esto, ¿ya? Scrum, Kanban, Lean, no sé, por ahí XP, en realidad son, en algunos casos, marcos de trabajo, son metodologías. Pero todo eso, ¿quién lo hace realidad? ¿Quién lo concreta? Las personas. Entonces, Scrum es un framework, un marco de trabajo, que nosotros, como parte del equipo del proyecto, lo utilizamos o lo podemos utilizar. Pero quien prioriza el backlog va a ser un rol, una persona o un grupo de personas que asumen el rol que se denomina Product Owner, ¿no? Justamente también Karen mencionó que se viene el curso de Product Owner, ¿no? En el español, el dueño del producto, ¿verdad? El dueño del producto, el Product Owner, lo que hace es, en función a las necesidades, ¿no?, del proyecto, identifica y obviamente se van a tener que transformar luego en historias de usuario que se van a priorizar para poder ser desarrolladas en la iteración correspondiente. Cuando ya está en la iteración, se está desarrollando, lo que nos dice Scrum es que ese desarrollo no debe de pararse, siempre debe empezar y terminar según el tiempo que se ha definido y de manera constante. Si son 2 semanas tu sprint, siempre todos tus sprints van a ser de 2 semanas, ¿no? De esa manera, de alguna manera vas viendo y evaluando de manera empírica cómo va el desarrollo y la velocidad de trabajo de tu equipo. ¿Ok? Entonces, quien lo prioriza es nuestro Product Owner. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos Franco pregunta, ¿en qué nivel se va a dictar desde lo básico? Se refiere al curso, ¿no?, al curso de Kanban. Muy bien, sí, para comentarles, efectivamente, vamos a ver de la parte conceptual, vamos a llegar hasta cómo identificar, ¿no?, los códigos de botella, los rendimientos, qué es el WIP o el Work in Progress, cómo podemos implementar tableros en Kanban y todos los conceptos y la parte aplicada les va a servir para que ustedes también puedan desarrollar, ¿no?, trabajar en sus emprendimientos, en sus organizaciones y también para poder rendir el examen de certificación de CertiProf. Vamos con la siguiente pregunta. Guadalupe Alfaro pregunta, ¿existe alguna aplicación de Kanban para ingeniería? Bueno, si se refiere con ingeniería a la ingeniería civil, lo que se hace es se adapta a Kanban, ¿no?, a la necesidad de tu proyecto o de tu organización. Como hemos visto, Kanban lo que hace es identifica esas actividades o tareas, se priorizan y luego van pasando de estado a estado. Y esas actividades o tareas, si hablamos desde el punto de vista de ingeniería civil, se podría definir, por ejemplo, ¿no?, la parte del diseño estructural,
¿no? Planos estructurales, y de ahí luego se van determinando las actividades, ¿no? Porque hacer un plano obviamente implica una serie de tareas correspondientes, y cada una de esas tareas se pueden ir plasmando en el tablero de Kanban. Luego quiero hacer un plano, por ejemplo, plano eléctrico, también, toda una serie de actividades hasta tener el plano eléctrico como tal, ¿no? Y Dante, análisis de costos unitarios, entre otras cosas, si nos referimos a ese punto de vista, ¿no? Porque la sí. pregunta es un poquito general, dice ingeniería, ¿no? Entonces, Sí, mira, Dante, yo te puedo comentar que, por ejemplo, en el caso de tableros Canvas, yo lo veo que mucho lo utilizan en ingeniería industrial por el tema de operaciones y, y también lo utilizan mucho en ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas también, ingeniería informática, y también, no solamente para el tema de ingeniería, curiosamente, hay casos donde también se ha aplicado para negocios como restaurantes, para mejorar los procesos para empresas de alimentos, para empresas de diversos rubros. Entonces, Kanban no solamente está limitado al rubro de la ingeniería, sino que se pueden, como son actividades lo que se plantea, básicamente se puede aplicar a muchas áreas, ¿no? muy bien, sí, efectivamente, es aplicable a otras áreas complementarias, no solamente ingeniería. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Sí, Carlos Arroyo pregunta, ¿existe alguna restricción de tiempo y recursos para implementar metodología Kanban en alguna determinada industria? Justo lo que estábamos hablando. No, no hay ninguna restricción de tiempo o de recursos, Carlos. Lo que tienes que hacer es adaptarlo según tus capacidades que tengas, según la cantidad de personas que tengas, y luego utilizarlo, ¿no? De acuerdo a la rama de la industria en la cual te encuentras, sea esta de ingeniería, administración o alguna otra que puedas utilizarla, ¿no? En realidad Kanban es bastante general en ese sentido. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, Carlos de la Cruz Guevara pregunta, ¿puedo utilizar el Kanban para gestionar proyectos? La respuesta es sí, ¿no? Como hemos visto, es posible aplicarlo a actividades, operaciones y también obviamente a proyectos, porque los proyectos están constituidos por una serie de actividades que se desarrollan para producir los entregables. Vamos con la siguiente pregunta. Susi Córdoba pregunta, ¿cómo utilizar metodología Kanban en situación remota? Bueno, como hemos visto, es posible utilizar Kanban empleando, en este caso, herramientas digitales, software como servicio, ya sea Trello, Kanbanize, Kanban Tool, por ahí está Monday.com, entre otras, ClickUp, por ahí también he visto, ¿no? Quizás Miro, es otra de las herramientas que nos puedan servir para implementar Kanban. Entonces hay una serie ya de herramientas que podemos emplear justamente cuando estamos en situación remota. Ahora, recuerden que es una herramienta, ¿no? Al final de cuentas, son las personas, nosotros, los que debemos de adaptarnos a estas situaciones, a estos nuevos entornos. Si las personas no no estamos en capacidad de adaptarnos, obviamente la herramienta tampoco va a funcionar. ¿Y cómo complementas Canva? ¿No? La herramienta de por sí no va a ser maravilla, sino que tienes que utilizar otra herramienta complementaria para reuniones virtuales. Tienes el Google Meet, tienes Zoom, Skype, en fin, Teams, entre otras, ¿no? Que complementan este tema de la interacción entre las personas, ¿no? ¿Okay? Vamos con la siguiente pregunta. José Durán pregunta, Kanban se originó como una herramienta para el manejo de inventarios y de procesos. ¿Cómo fue su evolución para llegar a los proyectos ágiles? Bien, su evolución fue en función al tema de la agilidad, al tema de, por ejemplo, Lean. Lean, digamos, es el papá de todo este movimiento de la agilidad, ¿no? Bajo este paraguas de Lean está Scrum, por ahí se adaptó Kanban, por ahí se adaptó XP, por programación extrema, se adaptó Crystal, se adaptó FDD, que es Features Development Driven, o desarrollo conducente por características. También está TDD, que es Stage Development Driven, entre otras, ¿no? Hay una serie de métodos ágiles bastante extensa.
Y en función justamente a esa necesidad que tenían, ¿no?, las personas, las organizaciones para atender, ¿no?, las necesidades, los requisitos cambiantes de los proyectos, en especial de TI, de desarrollo de software, es que se comenzó este movimiento ágil, empezando por ¿no?, lo que se conoce como el manifiesto ágil, ¿no?, que luego fue desarrollado así complementándose para poder ya ahora ser ya no un movimiento, ¿no?, de por sí, sino ya toda una serie de marcos de trabajo y metodologías que nos permitan desarrollar, ¿no?, productos y servicios de manera que se atiendan a las necesidades de las organizaciones, ¿no?, y que le den valor y que ellos vean que lo que se está desarrollando es de valor para esas organizaciones y esas personas, ¿no? Muy bien, vamos entonces terminando la presente sesión, ¿no? Entonces recuerda Sí, que brindamos capacitación de alto impacto y de calidad, ¿no? Tenemos, como ya hemos visto, una plataforma online, cursos y talleres en línea para profesionales, para emprendedores también, obviamente. Contamos con simuladores de exámenes internacionales, brindamos la asesoría personalizada, tenemos personal, ¿no?, docentes, expositores que son expertos ya sea en gestión de proyectos, en agilidad, en design thinking, ¿no?, en innovación, que también estamos lanzando esos cursos en este presente año, en este primer trimestre. Brindamos consultoría y asesoría para emprendedores, brindamos capacitaciones y cursos a la medida y formamos líderes que transforman, ¿no? Entonces les agradecemos a todos ustedes por la presente atención y si desean mayor comunicación sobre el tema de cursos, de asesorías, entre otros temas, aquí en pantalla ustedes ven los números en los cuales pueden contactarse a través de WhatsApp y próximamente también en Telegram, ¿no? Y pueden también enviarnos sus consultas a informes@directorglobal.com. Muy bien, muchas gracias Carmen, muchas gracias Javier y a todos los asistentes al primer webinar del año, ¿no? Esperemos que hayan podido votar. Sí, efectivamente, también estamos viendo los resultados de la votación. Un 33% considera que, digamos, llevar el curso de Kanban próximamente en el primer trimestre, ¿no? Y luego está Scrum, Fast Track, Design Thinking, gestión de proyectos, innovación, entre otros, ¿ok? Les agradecemos también por haber votado, ¿no?, en la presente sesión. Muy bien, muchas gracias. Será hasta muchas una gracias. próxima oportunidad. Recuerden que este webinar, ¿no?, la grabación, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. En YouTube ustedes nos pueden encontrar como Director Global, ¿ya? Ahí lo van a encontrar. ¿Listo? Muy bien. Será hasta un siguiente webinar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.